emoción. Hay una diferencia entre los sentimientos y las emociones. El miedo viene del instinto, mientras que los sentimientos vienen de la mente. Para que yo tenga un sentimiento, primero tengo que pasar por un pensamiento, una creencia, una interpretación, mientras que para la emoción no, la emoción es instintiva, viene de la necesidad de defenderme o de generar o preservar la vida. Y hay muchos tipos de miedo, pero principalmente casi todos los miedos se detonan de 4 principales miedos. El miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo al abandono y el miedo a morir. Cualquier otro miedo que puedas tener viene de estos 4. Entonces, si yo no aprendo a identificar cuál es mi principal miedo, porque normalmente tenemos un miedo más fuerte que otros. Tenemos un miedo dominante. Entonces, si yo no aprendo a trascender este miedo con una nueva información y luego con un entrenamiento, el miedo sigue rigiendo mi vida. A lo mejor tengo miedo a que me abandonen, entonces esto se manifiesta como celos. Y me la paso celosa de mi pareja, de mi novio, de mi esposo, a veces ni siquiera de nuestra pareja. Puede ser celos de mi amiga, porque mi amiga le va mejor que a mí o porque mi amiga está más flaca que yo. Si yo no aprendo a trabajar este miedo está constantemente activando mi sistema nervioso y mi sistema nervioso es el que puede provocar que se desregulen mis hormonas del apetito. Entonces, a mayor miedo pueden suceder 2 cosas. Si el miedo es agudo, por ejemplo, oigo un ruido y pienso que se metió un ladrón, entonces tengo miedo, ahí se acaba el apetito. Se apaga el apetito como método de supervivencia para que yo pueda, en vez de estar pensando en comida, yo tenga tiempo de hablar a la policía o de esconderme o de salir a enfrentar al ladrón. Pero si el miedo es crónico, si el miedo es, por ejemplo, un miedo a engordar, un miedo a ser abandonada, miedo a morir o miedo a perder un ser querido, donde esos miedos están en nuestro subconsciente y de repente salen al consciente constantemente, si es crónico, este miedo puede provocar lo contrario, que mis hormonas del apetito se enciendan. Entonces tengo ansiedad por comer todo el tiempo. Y yo digo, es que ¿qué me pasa? Pero estoy bien llena, ni tengo hambre, pero quiero comer. Pues porque muchas veces está este miedo que está dominando nuestra vida. A veces es miedo a salir a la calle, miedo a que me vayan a robar, a miedo a que me vayan a secuestrar en nuestros países latinos que hay mucha violencia y mucha inseguridad. Entonces, estos miedos tenemos que ir a la raíz de ellos y transformarlos.